verdad que la sostenibilidad es una panacea en el sentido de que todo el mundo hablamos de ella, la queremos y la deseamos, pero por otro lado, la sostenibilidad tiene un coste y cuando hay un coste, un esfuerzo, ¿no? Hola a todo el mundo y bienvenido a POS Talks, el primer podcast de gran consumo en España. Y hoy tenemos la gran suerte de que nos acompaña Tomás Pascual, presidente ejecutivo de Pascual. Y unas pinceladas simplemente para los que no le conocéis, que no creo que haya nadie. Tomás es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Master of Science in Management por el Gran Sloan School of Management del MIT, de mi país natal. Y como dato curioso, a ver si esto es cierto, Tomás, eres un amante del séptimo arte y de la música, sobre todo el rock sinfónico. Es lo que hemos sacado de algún sitio. Ahora nos contarás. En tu trayectoria profesional, entras en Pascual en el 80, haciendo prácticas en distintos departamentos de la empresa, empezando por el almacén y luego continuando tus estudios de ingeniería industrial. Y luego, esto es una experiencia que te permitió conocer de primera mano los entresijos de la compañía. En marzo de 2006 asumiste la presidencia y lo que cuentas es que desde tu nombramiento al cargo tuviste muy claro que una empresa vale lo que valen las personas, lo cual es una frase que me encanta y además entendemos que es algo que siempre decía tu padre y que se ha quedado grabado en tu cabeza. Bienvenido, Tomás, es un placer estar contigo hoy. Pues bien hallado, que dicen, y el placer es mío. No, y sí, todo lo que has dicho, voy a decir, es cierto bajo el punto de vista y es verdad, el cine me gusta mucho, suelo ir con cierta frecuencia, es verdad que me gusta más el cine que me evade que el cine que me hace pensar. Me gusta mucho también, hacer con el cine, la literatura, o sea, también literatura de evasión, relacionado con la literatura de los cómics. Me gusta la música, soy muy ecléptico en general en mis gustos. Es verdad que el rock sinfónico, quizás si tenga que elegir uno, elijo uno, pero me gusta mucho el pop español y paso por todo el rock y el pop en general, ¿no? Soy menos jazzista, que algo me gusta, menos se va a decir, jazz, swing, lo que pero bueno, está ahí. Y luego, que me lo has dicho también, yo soy poco deportista, te salía un LinkedIn que voy al gimnasio, pero más por un tema de salud. Me gusta mucho el esquí como deporte. Luego soy una persona de muchas aficiones que no me da tiempo a practicarlas todas, pero cuando las practico en profundidad. No, y es verdad, en mi carrera profesional, sí es verdad que al margen de prácticas que he hecho durante la carrera y durante el máster en alguna empresa fuera de Calidad Pascual, mi vida profesional ha estado en Calidad Pascual, en Leche Pascual. Los veranos pues haciendo prácticas y aprendiendo y conociendo el negocio desde abajo, y desde el año 91 que acabé el máster hasta hoy ya ejerciendo más directamente como profesional. Es verdad que primero aprendiendo y luego ya ejerciendo posiciones de alta dirección, y en 2006, cuando muere mi padre, pues asumo yo la presidencia ejecutiva y bueno, ahí ha habido una evolución también, porque siempre en esta empresa nos ha gustado tener lo diría en inglés, el two-tier, ¿no? El que haya un presidente y un director general, por separar ciertas partes de las funciones. Mi padre ha ejercido presidente durante mucho tiempo, ha tenido muchos directores generales, con el nombre diferente, José Manuel, director general, pero repartiendo esas funciones. Cuando muere mi padre, yo tardo un poco, pero sí, acabo buscando un director general, y para tener separar esa función de gobernanza. Hombre, una gobernanza no es una gobernanza activa y un gestor de negocio que nos ayuda a todo lo que es la planificación estratégica y a llegar allí donde queremos llegar, ¿no? Y eso he resumido y ampliado en resumen, que es el de mis aficiones y mi vida profesional. Padre de 5 hijos, abuelo de 5 nietos y uno que viene en camino. Sí. Y bueno, o sea, tengo una vida muy entretenida y muy rica. Muy plena. Y cuéntanos un poco de los inicios, porque nuestros
oyentes, porque esto luego lo publicamos además de YouTube en Spotify, les gusta mucho saber de la persona detrás del puesto. Y cuéntanos un poco de tus inicios. O sea que yo creo que lo he leído, becario de almacén. ¿Qué aprendiste y qué recuerdo tienes de aquella etapa? Empecé haciendo prácticas en el departamento de calidad, que me Vale, fui vale. muy bien en doble sentido. Primero porque la calidad es algo esencial en nuestra casa y aprendes casi desde abajo, haciendo analíticas de calidad, la importancia de, voy a llamar en este sentido, no de la inspección, pero sí del producto bien hecho, del proceso bajo control, aunque mi concepto de calidad ha evolucionado con los años y ahora cuando hablo de calidad hablo más de excelencia. Y yo sé que la calidad está más en el modelo de gestión que en el producto, en el proceso, ¿no? En cómo trabajas. Y de hecho una de las frases de mi padre históricas que repito tanto como una de las personas es que el éxito es el resultado del trabajo bien hecho, ¿no? Al final es el hacer las cosas bien durante todo tu proceso es lo que te hace que avances y ruedes. Añado últimamente una cosa que es el buen trabajo bien hecho. No vale hacer cualquier cosa y en ese sentido pues hoy en día el consumidor, el ciudadano tiene un impacto muy grande en las decisiones nuestras y no solo buscar productos y no solo buscar propuestas de valor que sean de una alimentación nutricionalmente buena, sino que buscan también que tengas propósito y la sostenibilidad y el trato de las personas, esa llaman la sostenibilidad social, en el empleo de calidad, pues también lo valoran, la transparencia, pues sería uno de lo bueno bien hecho en ese sentido. Y adelanto otra cosa que podía ser más adelante, y todo se basa en escuchar mucho, en pensar lo que escuchas para saber qué es lo que quiere tu consumidor, tu empleado, en hacer y ejecutar es lo que antes parado solo en la reflexión y aprender, continuamente contrastar lo que te han dicho con lo que has hecho para ver si te lleva en la dirección correcta. Y ¿qué he aprendido en esa época? Bueno, de primer práctica de calidad, he pasado por todos los procesos, lo que sobre todo conocí muy bien cómo trabajaba la compañía, la empresa, a los niveles básicos, o sea, conocí muy bien los procesos más básicos porque, entre comillas, los practicaba y toda esa experiencia es lo que me ayudó a conocer muy bien la empresa, tal por que cuando entras ya puedes ayudar a que otros tomen decisiones, porque tu conocimiento de la empresa hace que puedas opinar con conocimiento de causa, nunca mejor dicho, y pasen por calidad, pasen por el departamento de ingeniería, producción, comercial, y luego ya por posiciones más transversales para contribuir. Pero sobre todo centrando en un escenario de operaciones, llamémoslo de alguna forma, y comercial, que es quizá lo que hemos practicado más históricamente. Y la otra cosa que más que aprendes, normalmente conoces mucha gente. O sea, luego en mi desarrollo profesional he tenido la oportunidad de trabajar con gente que me acogió a mí en mis orígenes cuando yo empezaba a hacer prácticas en la empresa y me ha conocido desde el principio, sabe cómo soy, con lo cual ni le asustas ni se lleva sorpresas y a mí también me permitía conocerlos y crear una relación de confianza con muchas personas en la casa que después me ha venido muy bien, porque aparte que conoces también cómo es cada uno, en quién puedes apoyarte, en quién puedes confiar. Y eso ha sido lo que más he aprendido en toda esa primera etapa, tanto la de prácticas como la primera etapa también, ya una vez acabado el máster y mi incorporación aquí plena, trabajando para diferentes departamentos. Era una especie de trabajo de servicio, que es otra cosa que también me ayudó mucho, porque al final venía mi padre, pero en esta casa tenemos que dirigir es servir, es guiar, tienes que decir dónde tiene que ir la gente, pero luego tienes que ayudar a que la gente tenga las capacidades y los recursos para conseguir lo que le pides, y al final estás a disposición de todos los que trabajan. Entonces esa relación me ha permitido conocer la empresa y conocer las personas y por lo tanto servir mejor. Lo que estuvimos leyendo también es que estuviste unos años en otras empresas, leímos Bank of America, White Rock. ¿Cuál fue la aportación de estas experiencias, digamos, externas a la empresa familiar dentro de Valera? Sí, la verdad que fueron prácticas. Tuve 3 prácticas, 2 de ellas, curiosamente aprendí más lo que no debía hacer que lo que debía hacer. Porque una de ellas en White Rock, y con perdón, lo que no me escuchen allí,
yo el primer día de trabajo estaba viendo en Boston, que estaba haciendo unas prácticas ahí. Estaba aprendiendo inglés y aprendiendo el GMAT, o sea, para poder sacarme el GMAT. Y en paralelo, pues empecé a prácticas allí. Empecé a trabajar en una feria. Y llego de allí el primer día, era el primer día mío de trabajo, una persona de origen español que me manejaba en inglés, pero no suficiente. Y los dos personas que había allí gestionando la feria desaparecieron. Me quedé yo solo toda la feria. Digo, ya sabes un poco lo que no debes hacer, ¿no? Aprendes ahí también el valor del producto. En ese sentido, la verdad que es una compañía que ha hecho cosas parecidas a nosotros. Era un líder en agua mineral en el estado de Nueva York. Fue perdiendo el liderazgo en lo que es gran consumo y acabó desarrollando productos para la hostelería. Tenía pues un producto que para mí lo había escuchado mucho, había leído mucho en libros, pero nunca había probado la zarzaparrilla, la sarsaparilla, ¿no? Como llaman allí, no sé cómo la pronuncias tú, Bill. Y a mí me dicen sarsaparilla, no sabía que era hasta que descubrí que la zarzaparilla, que viene a ser y tenían Birch Beer, tenía una serie de bebidas basadas en hierbas de un sabor muy extraño, como pasta de trífica, pero que allí gusta mucho y lo que aprendes es el valor del producto. Y ellos con ese producto desarrollaron muy bien la hostelería, sobre todo en una compañía de gran consumo que había evolucionado hacia la hostelería y hacia la exportación, precisamente productos quizá más propios de la hostelería y muy étnicos en ese sentido. Porque yo no he tomado Birch Beer, puedes tomar por aquí, pero hasta parrilla, yo he leído los libros, no sé si eran los de Neil Blackson o alguno de estos de los 5. Ahora una cosa de esta, pero nunca había probado ni escuchado. Y luego en Banco of America, sí, aprendí desde cosas tan simples como que cuando vas a trabajar y en un banco tienes que ser más serio de lo habitual. Es decir, yo el primer día en nuestra empresa, somos más informales. Si ibas con chaqueta, con chaqueta de colores, el pantalón, y allí te encuentras con que todo el mundo va de gris y de azul y dices, oye, la imagen es muy importante cuando vas a hablar con clientes y eso lo aprendí el primer día. Y luego, pues tuve la oportunidad de trabajar, como eran puesto de becario, trabajaba para muchas cosas, te aprendí muchas cosas. Una que me gustó mucho, porque hacía análisis y el jefe que tenía en aquel momento lo que me decía es, no me escribas lo que yo pueda leer en los datos. Cuéntame lo que hay detrás de los datos. Y es una cosa que aprendí y lo utilizo mucho. Es decir, a mí al final, el dato, dame el dato, ya lo interpreto yo, o ya lo leo yo. No me vuelvas a decir, esta empresa creció un 3% y el año pasado esto ya lo leo yo, los gráficos. Cuéntame por qué, cuéntame lo que hay detrás de los números. Y eso me marcó, porque al final los números te dicen muchas cosas, pero el número per se no vale para nada. Lo que hay, importante, lo que hay detrás del número, por qué los números ocurren, ¿no? Y eso me impactó. Y luego, pues la otra cosa es que trabajé en un departamento de M&A y otra me pidió el presidente que estaba en aquel momento, pues un trabajo especial para hacer una base de datos de clientes. Pues un poco desde a trabajar con autonomía hasta ver muchos aspectos, no tanto en la banca, porque yo no me iba a dedicar a la banca, pero sí de lo que es la parte financiera, ¿no? Y entender estábamos en la parte de banca de inversiones, no tanto en la banca operativa, pues entender un poco cómo funciona la banca. Luego esas cosas las aprendí y me fueron muy útiles. Luego tengo muy buena experiencia ahí. Y como me ha gustado la frase dirigir es servir, y ahora como presidente y primer ejecutivo de la compañía, pero también líder a nivel empresarial, en la FIAB y colaborando con la ONCE, con el Club de Excelencia en Gestión, si dirigir es servir, hoy más que nunca estás de servicio a los demás. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papel, más que trabajo? Porque abarcas mucho más que Calidad Pascual. ¿Qué es lo que más te gusta ahora? Lo que más hago, porque cuesta, yo para una persona social, yo soy más un ingeniero y placer se hace bien, o ponemos en la dirección correcta y no aprender mucho. Yo valoro mucho también más que la formación, el aprendizaje, es decir, al final de la escucha estableces objetivos, actúas y lo que tienes que ver es si consigues las cosas, por qué, y si no las consigues por qué, y volver a iniciar ese ciclo, vamos a hacer un ciclo de realidad. Y la escucha requiere cercanía, o sea, lo que intentas es estar muy cerca de. Es más fácil estar cerca de los empleados de la casa y aprender mucho esto. Intentas estar cerca de los clientes, lo que pasa que sin molestar a los que dirigen la compañía, es decir, al final mi papel no es
no es vender ni papel, para eso tienes un director general o tienes un maestro comercial. Pero si les quiero ayudar, pues observas, escuchas y luego ya toda esa reflexión se la das a ellos para que bueno, dentro de sus propuestas, sus decisiones, pues puedan enriquecerlas o que tú puedas entender mejor. Pero lo que más practico, lo que es escuchar. Y escuchar dentro de la casa y fuera de la casa. Al final, una de las cosas de la escucha también es que te permite obtener información y saber qué es lo que ocurre, no solo en tu mercado, sino en otros sitios. Al final, estar en la CEO como he estado, me dio un conocimiento del sector y una información del sector muy útil. Estar en el Club de Excelencia en Gestión, ahí es más por vocación. Es decir, al final, yo soy una persona que cree en la buena gestión, como he dicho antes, en la excelencia, en la gestión. Pero al final la excelencia no va de calidad, va de gestión. Y creo mucho en el modelo, en este sentido que defiende, ¿no? Donde tienes que tener muy claras ideas, donde tienes que liderarlo, lo que tienes que tener los grupos de interés, escucharlos, y luego tienes que ser muy consistente en la ejecución para obtener el resultado, ¿no? Y que el resultado no solo es un resultado económico, que al final el resultado lo compone muchas variables. Obviamente, decías un pete, que yo lo repito mucho, mi padre un empresario es un veterano, en otra parte, el beneficio es un indicador de la calidad de la gestión, ¿no? Es decir, tienes que fijarte en el beneficio, pero el beneficio es lo único que te dice si estás haciendo las cosas bien o mal. Si no ganas dinero, seguramente algo estás haciendo mal. O no llegas al consumidor bien, o no ejecutas bien, o no te relacionas con toda la cadena de suministro bien, o algo falla, ¿no? Luego eso es lo que más practico últimamente, ¿no? Es lo que me dedico a escuchar, en la medida que puedo. Y luego, pero pues a pensar en el futuro, es decir, es a escuchar que sirva para tomar decisiones yo, o para ayudar a otros a que tomen mejores decisiones, y para entender las necesidades y servir mejor, ¿no? Que comentabas antes, ¿sí? Sí, te quería preguntar, con esa perspectiva, desde varias organizaciones, ¿qué retos identificas tú a nivel del tejido empresarial español que puedan tener las empresas hoy en día? Bueno, yo, siguiendo una lógica y mezclo un poco lo nuestro del sector, uno, el consumidor, es decir, en la relación con el consumidor, llegar con buenas propuestas de hablar al consumidor es muy importante, y para eso hay que escucharlo muy bien y también hay que relacionarse muy bien y vender muy bien las propuestas, porque hoy en día una de las grandes dificultades que nos encontramos en el sector es la desinformación, la cantidad de gente que opina sobre muchos temas. Nosotros vendemos productos saludables, nutricionales, de calidad y seguros, y hay mucha gente ataca la parte nutricional, la parte sostenible de nuestro sector. Yo creo que nuestro sector es muy sostenible, líder en temas medioambientales y en temas sociales, y es hacerle llegar al consumidor que la calidad, en el sentido amplio de la palabra de nuestros productos, es buena, es la correcta, de hecho es de las mejores que hay en el mundo, y que no se dejen solo llevar también por el precio. Hay un equilibrio valor-precio donde todo juega, ¿no? Y al final el hacer las cosas bien tiene un coste. Y yo creo que ese es uno de los primeros retos. Hemos leído con mucho interés, Tomás, lo que escribías en diciembre sobre las 6 paradojas del gran consumo, y nos ha llamado la atención de 3 de estas tienen que ver con la sostenibilidad. Cuéntanos un poco más sobre este factor de la sostenibilidad. Pero la verdad que la sostenibilidad es una paradoja en el sentido de que todo el mundo hablamos de ella, la queremos y la deseamos, pero por otro lado, la sostenibilidad tiene un coste, y cuando hay un coste, un esfuerzo, ¿no? Tanto por parte de las empresas como por parte del consumidor. Entonces, yo sí que creo que al final el consumidor, como he dicho antes, que ya no solo valora una propuesta de valor, un producto por lo que le aporta nutricionalmente o la garantía y la seguridad de no, de decir, ya no envenenarse, sino de ponerlo por ese mano, está pidiendo y exigiendo a las empresas que trabajen aspectos sociales más amplios, ¿no? Respecto al medio ambiente, hay dos políticas, la One Health o el Green Deal europeo, todos los temas de salud que van más allá de simplemente la parte de nutrición, y puede incluir ahí el bienestar animal y otra serie de cosas. Y
también pues otros aspectos más sociales, ¿no? Como seas una empresa transparente, como seas una empresa ética, como seas una empresa que respeta a las personas, ¿no? Y eso es una tendencia que hay. Lo que pasa es que es verdad que esa tendencia, hay poca gente que está dispuesta a pagar más, cada vez más, pero muy poca gente. Hay gente que la pide al mismo precio y si tú quieres ofrecer mucho de esto, tus costes se suben. Entonces tienes que gestionar ese incremento de costes con esa petición, llamémosle, del consumidor ciudadano. También es verdad que en algunos casos no solo se incrementan los costes, es decir, sino que puedes abaratar. Hay muchos temas de sostenibilidad, sobre todo medioambiental, si vas a eficiencia energética, que puedes abaratar costes. Puedes ir a energías renovables, ahora cuestan más, pero en el futuro, si eres capaz de gestionar eso bien, pues en el futuro costará menos. Yo sí que soy de los que digo que invertir en sostenibilidad se paga. Se paga bien a largo plazo en la valoración de la propuesta de valor, o en algún caso a corto plazo en las eficiencias o la mejor gestión que haces de tus procesos y de tu modelo de empresa. Pero es que es difícil, porque a veces se opone lo que quieres hacer con un elemento que comentaba antes, que también es esencial a la hora de consumir, que es el precio, ¿no? En la ecuación precio-valor de los productos, pero a veces tiene esa paradoja. Y por eso ahora lo hemos visto con la inflación, es decir, oye, pues la gente te demanda muchas cosas, pero dice, bueno, pues, pero cuidado, puedo esperar, o sea, entre vivir peor desde el punto de vista de calidad de vida y vivir mejor desde el punto de vista de sostenibilidad, pues oye, tengo que buscar un equilibrio. Entonces, ese equilibrio es muy difícil, ¿no? Y a nivel de estrategia de producto, ¿tenéis ahí unos mecanismos, unos elementos que os permiten saltar esta barrera ahí en la mente del consumidor? Bueno, es donde quizá más nos cuesta, porque hay otra cosa curiosa. Antes había, yo cuando han hablado de el consumidor, y ahora es que hay tantos consumidores como personas, y cada uno te pide una cosa diferente. Y eso a la hora de diseñar la propuesta de valor. Hombre, intentas segmentar, esto Bill sabe mucho más que yo, ya tampoco quiero, intentas ofrecer distintas propuestas, ¿no? Que es otra paradoja, es decir, para al final tienes que ser eficiente en coste, pero producir muchas cosas muy diferentes. Entonces tienes ese elemento. El elemento que tienes ahí es que no solo tienes que tener la propuesta de valor también tiene que ser entendida y tiene que ser percibida por el consumidor, ¿no? Y ahí la comunicación es muy importante y tienes que invertir más en comunicación. Es verdad que normalmente la comunicación vuelve a cambiar. Antes había una comunicación masiva y aparecías en un medio público y te veía todo el mundo, y ahora para llegar a los múltiples consumidores los puedes inventar de muchas formas. Tienes que buscar múltiples canales, gracias a Dios también las redes sociales te ayudan y te dificultan. Puedes llegar por otros vehículos más directos y más cercanos a la persona, pero menos eficientes desde el punto de vista de llegar a mucha gente a la vez. Hay que comunicarlo y luego, entre comillas, pelear también contra esa desinformación. Hoy en día tiene más credibilidad una persona que tiene miles de seguidores, se valora más la credibilidad por el número de seguidores que tienes que por el conocimiento demostrado técnico que puede tener un científico, ¿no? Entonces tienes que pelear contra esta situación. Entonces, el diseño del procesador, pero luego la comunicación es muy importante, el llegar al consumidor. Y luego conocerle bien también, porque una de las formas de llegar, o sea, antes hablabas de producto, luego hablas de servicio, ahora se habla de experiencias, es decir, ya no solo por una parte de la sostenibilidad, sino que el propio producto tiene que aportarle algo más que simplemente ese servicio funcional, tiene que hacerle que disfrute más, es decir, que emocionalmente sienta que por consumir tus productos está logrando algo más que simplemente por hacer otros, ¿no? Entonces eso es un trabajo que tenemos que hacer las empresas y que no es fácil y que requiere, hoy en día tienes tecnologías, todo el tema de la digitalización, pero mira, no sé si es fácil, pero hay más acceso a mucha información y sobre todo a muchos datos,
Lo que pasa es que es muy difícil del dato llegar a la información y de la información llegar al conocimiento que te permita tomar bien decisiones. En eso estamos, ¿no? Y gestionando ese conocimiento del consumidor, ese conocimiento de lo que quiere, intentando perfeccionarlo, pero también con esa paradoja de intentando responder a muchos de una forma eficiente, pero a cada uno de una forma personal, ¿no? Para terminar ya, Tomás, y nos encantaría seguir charlando contigo, lo que nos gusta hacer una pregunta final sobre el entorno que describes en lo que has estado escribiendo, lo calificas de Bunny. Primero, cuéntanos qué quiere decir eso y qué oportunidad ves para el mundo del gran consumo en el 2023, en ese entorno Bunny Bueno, que lo llamas. de Bunny ha ido evolucionando, voy a hablar de muchas cosas. Yo, si tengo que resumir, mucha incertidumbre. Al final, Bunny es volátil, incierto, cambiante. Al final, muy poco, no sé si predecible, porque hay cosas, es decir, predecible unilateralmente. Quiero decir, hoy en día, para ver el futuro, analizas escenarios y asignas probabilidades, porque pueden ocurrir muchas cosas. Es decir, un poco casi la paradoja del gato de, no sé, de Schrödinger, ¿no? Es decir, al final puede estar vivo, pues otro, pues está vivo y está muerto, ¿no? Entonces, hoy en día tienes que planificar pensando en que pueden ocurrir muchas cosas, tienes que decidir sobre una de ellas y ser capaz de cambiar si ves que las cosas cambian. Y eso es lo de Bunny, la incapacidad de tomar una decisión que perdure mucho en el tiempo. Ojalá, porque eso significa que eres capaz de prever lo que va a ocurrir, pero es muy difícil prever porque cambian las cosas continuamente. Eso es la parte más que decimos del Bunny. Entonces, antes he hablado de un plan bueno, antes los quinquenales, los trianuales. Nosotros ahora cuando hablas ya de planificación, casi estás planificando mes a mes con la información que tienes, ¿no? Obviamente te planteas unos objetivos donde quieres llegar y tienes que tener una ecuación, una cuenta de explotación equilibrada que te permita ponderar todos los elementos. Pero tienes que hoy poner en marcha cosas para intentar ir por donde tú quieres ir y estar dispuesto a reaccionar en el momento que veas que los supuestos que tú has avanzado no se están cumpliendo. Entonces tienes que elegir otro puesto y tener la capacidad de cambiar y ser flexible para tomar decisiones que te sigan llevando en la dirección correcta. Como decía uno, hay que cambiar los planes, nunca hay que cambiar los objetivos. Bueno, en este sentido, pues sin cambiar las metas, y hay que ponerlas a largo plazo, sí cambiar los planes en el momento que veas que no te llevan en la dirección correcta y ver si vas en la dirección correcta, que tampoco es fácil ver eso. Pero yo, al futuro, yo lo veo positivo. Es decir, yo creo que las empresas estamos aprendiendo a actuar de una forma, no voy a ser si ágil o flexible o responsive, no sé la palabra en las inglesas, es una respuesta rápida a los inputs que tienes. Yo creo que tenemos una base muy buena, tenemos una industria muy buena, tenemos una base, es un sector primario muy bueno también, con una calidad. Sobre esa base de valor, a poco que tú gestiones, oye, lo pasaremos mejor en un momento, peor en otro, pero a poco que tú gestiones de una forma rápida y ágil, pues no solo sobreviviremos, sino que también es un buen momento para aprovechar esto para hacer cosas que no hubieras hecho en otro momento porque no te hacía falta. Ahora hay cosas que tienes que hacer porque no te queda más remedio. Antes hablamos de la digitalización, la automatización, pero bueno, el conocer más al consumidor. La verdad que viene bien también ese estado de alerta permanente para no quedarnos dormidos en los laureles. Y yo creo que el estado de alerta permanente lo que te permite es crecer y afrontar los retos sin hacerlos, no con facilidad, pero sí que conseguir evolucionar, ¿no? Pues sabemos que todavía tienes un día largo por delante y te agradecemos un montón, Tomás, que nos hayas dedicado este rato y nada, pues esperamos volver a verte pronto. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Stan, y nos veremos pronto. Muchas gracias. Claro.